Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Live with Dxn Management en vivo con la Gerencia. Estoy muy feliz de tenerlos nuevamente en nuestro programa diario. Muchas gracias. ¿Y cómo estás a todos? I'm sure you all are very happy and excited to hear me speak in Spanish. Uy, seguramente están súper emocionados escuchándolo hablar en español. But I'm also very sure that you're going to be more excited, more happy to hear from our special guest today. Pero seguramente van a estar súper felices de escuchar de nuestro invitado especial del día de hoy. Of course, as every day, today is also a very special day for all of you. Porque como todos los días, hoy es un día muy especial para todos ustedes. And we have for you somebody very interesting in this program today. Y tenemos a alguien súper interesante en este programa. Our special guest is an international person joining from Malaysia. Nuestra invitada del día de hoy es un personaje que se une desde Malasia. She is an expert on health. Y es una experta en la salud. She is an expert on gynotherapy. Es una experta en ganoterapia. She is an expert on all the products of Dxn. Es una experta en todos los productos de Dxn. She is one of the most wanted person when it comes to Dxn products. Es una de las personas más buscadas cuando hablamos de productos de Dxn. By profession, she is a state registered nurse. De profesión, ella es una enfermera registrada. She is a state certified midwife. Ella está certificada para atender partos. She is a public health nurse. Ella es una enfermera de salud pública. She holds a postgraduate degree in integrated preventive health and nutrition. Tiene un posgrado en salud preventiva e integral. And she has a working experience in nursing field since 1976. Y tiene experiencia en el área de enfermería desde el año de 1976. That's almost 44 years, ladies and gentlemen. Son 44 años, señoras y señores. She has experience in oncology nursing in the United Kingdom. Tiene experiencia en enfermería oncológica en Inglaterra. She has experience in maternal and child health. Tiene experiencia en la salud maternal e infantil. She has experience in health education and home nursing. Y tiene, obviamente, experiencia en cuidados prenatales y demás. In Dxn, she has been practicing gynotherapy since 2001. Y ha practicado la ganoterapia desde el año de 2001. That's almost 19 years. Son casi 19 años. Today, her main focus is to practice gynotherapy. Hoy su enfoque principal es practicar la ganoterapia and wellness management. Y el bienestar de la salud. Her objective is to help people who are unwell. Su objetivo siempre es ayudar a aquellos que no están bien. Or ill to regain and restore their health status. O aquellos que están enfermos para que puedan recuperar su salud. And educate people how to maintain their wellness level. Y educar a las personas cómo deben de mantener su nivel de bienestar. Her mission in life Su misión en la vida is to acquire continuous knowledge on Ganoderma es compartir conocimiento continuo sobre el ganoderma in order to deepen the understanding on the superfood's healing powers. para poder ir más adentro sobre los poderes curativos de la comida. Her mission is also to stay competent in practicing Ganotherapy for wellness and continuous good health. Y obviamente su misión ha sido practicar la ganoterapia para poder continuar con esta salud y con este bienestar. Her mission is also to weave a network in Ganotherapy to help mankind from degenerative diseases. Su visión también ha sido a través de la ganoterapia cómo combatir a las enfermedades degenerativas and communicable diseases y las enfermedades transmisibles to improve their quality of life and maintain good health span. para poder mantener una buena calidad de vida y tener una vida más larga. Her vision in life Su misión en la vida is to create health awareness to prevent premature death. es crear responsabilidad sobre la salud para poder prevenir la muerte prematura. Her vision is also to map out ignorance, map out disease and suffering from this world. Y obviamente ella quiere borrar la ignorancia, quiere borrar el sufrimiento y quiere borrar la enfermedad del mundo. Yes, ladies and gentlemen, I'm talking about our health expert. I'm talking about our gynotherapist. I'm talking about our triple crown diamond from Malaysia, Madam Jane Yao. Sí, señores, hablamos de nuestra ganoterapista, de nuestra triple diamante corona desde Malasia, Madame Jane Yao. Ladies and gentlemen, Señoras y señores, it's a big honor for me to have her in this program.
Es un gran honor contar con ella en el programa del día de hoy. And she's going to take some very important questions for benefit of all of us in this Y program. va a tomar unas preguntas muy importantes para el beneficio de todos nosotros el día de hoy. She is a person who has visited us in the past, Es una persona que nos ha visitado en el pasado and she has imparted a lot of learning to this market in the past few years. y ha proporcionado muchísimos conocimientos al mercado durante los últimos años. And during these times, she has agreed to come back again through this medium. Y ha aceptado estar con nosotros a través de este video el día de hoy. So, ladies and gentlemen, without much further ado, let me invite and welcome our great speaker, our health expert, an extraordinary person in Dxn, Madam Jane Yao, to this program. Así que no hacemos esperar más a esta extraordinaria persona, a esta experta en salud, a esta gran persona en Dxn, Madame Jane Yao. Madam Jane Yao, please welcome to our program going live with Dxn Management. Madame Jane Yao, bienvenida a este programa en vivo con la gerencia de Dxn. It's a big honor for me to have you in this program. Es un gran honor contar con usted en este programa. I wish to know how you guys are doing. How are you doing? How's your family doing during these times of COVID-19? Quiero saber cómo está usted, cómo está su familia y cómo les está yendo ahorita en estos tiempos de COVID-19. Good morning, Dxn Management and all our Dxn family members in America and Canada regions. So with this COVID-19 pandemic, we are keeping very well and safe, stay at home. Thank you. Buenos días a toda la familia de Dxn, a la gerencia, Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica. Bueno, pues antes que todo saludarlos y sí, dentro de esta pandemia, pues nos ha ido bien. Estamos en casa, estamos bien. Of course, and I can see, you're constantly coming in to share your learning to all the members around the world. Sí, él puede ver cómo usted siempre ha estado en contacto con la gente y siempre está con miembros de todo el mundo. And let me thank you that you immediately agreed when I asked you to come to this program. Quiero agradecerle que obviamente usted aceptó de inmediato la invitación de estar en este programa. Because, more than anything else, you realize that it is time that you should be talking and you should be spreading awareness of the importance of health, importance of immunity, importance of products. Porque usted se ha dado cuenta que este era el momento ideal para poder dar este mensaje, dar estas advertencias y cómo poder ayudar a las personas a obtener esta inmunidad. And of course, we have a lot of people online watching you live right now. Y claro, tenemos muchísima gente que nos está viendo en vivo en este momento. And they all are happy, very excited to hear from you. Y están muy felices de escucharla y de saber de usted. So, Madam Jane, as the format goes, I'm going to ask you 5 questions. Madame Jane Yao, como este programa va a hacerle 5 preguntas. It's just like a chat session between you and me. Es una charla entre usted y yo nada más. So, please feel free to open up. Please feel free to impart all the learnings that you can give to our members in here. Así que por favor, siéntase libre de proporcionar todos los conocimientos y todo lo que pueda compartir con nuestros miembros aquí. So, shall we get started? Así que empezamos. Okay. Okay. I'm ready. Oh, very good. And the question number one. Pregunta número 1. Madam Jane, being a professional in this medical field, Madame Jane Yao, siendo una profesional en el campo de la medicina, what is your take on the COVID-19 pandemic that the whole world is going through? ¿cuál es su opinión sobre la pandemia de COVID-19 que todo el mundo está atravesando? Thank you for your question, Mr. Project. Well, in this COVID-19 pandemic, 3 months lockdown at home, we have to know who is our enemy. Because this new virus, if you do not understand who is your enemy, we have no solution. Durante este tiempo de pandemia, bueno, básicamente, gracias por la pregunta, tenemos que entender muy bien cuál es el enemigo, porque nos están pidiendo confinamiento, pero si no sabemos quién es el enemigo, no tenemos forma de combatirlo. So, every day I'm learning from the patients who are suffering, who are recovering, and also I also study into a lot of research papers, especially from China, how they cope with their COVID-19.
Y bueno, pues cada día nosotros estamos aprendiendo de los pacientes que han sufrido, de los que se han recuperado, y sobre todo me he enfocado mucho en hacer investigaciones de todos los documentos y papeles oficiales que se han publicado en China respecto a esta enfermedad. So it is very important lesson for all of us here, especially our DXNers. We have to know our enemy so you can protect ourselves. You can protect your loved ones. You can protect your families. Así que obviamente esta es una lección muy importante porque nosotros tenemos que conocer el enemigo para poder proteger a los que amamos, para poder proteger a nuestras familias. So I just want to highlight a little bit about the characteristic on the COVID-19 virus. Así que yo quiero resaltar algunas características especiales del virus de COVID-19. This is a virus that is made up of RNA and is enveloped with a lipid membrane. Este es un virus que tiene un RNA que básicamente tiene una cubierta de un lípido. And it needs a whole cell to survive. Necesita la célula completa para poder sobrevivir. By infecting a whole cell, it can self-replicate and multiply. Y al infectar nuestras células, básicamente lo que puede hacer es reproducirse y multiplicarse. And the replication process can destroy cellular functions, and that is the one that leads to tissues, organs, and systemic complications of the fatal COVID-19. Básicamente, cuando ese tejido se replica, se duplica, lo que hace es empezar a destruir lo que es la parte de los tejidos y todo lo que le rodea. So we have to take action how to prevent this COVID-19. Así que tenemos que tener acciones para poder prevenir este COVID-19. First of all, what we can do is blocking the virus entry into the whole cells. Lo primero es bloquear la entrada a todas las células de este virus. So therefore, we need to take the precaution, follow the SOP of our health ministries. Por lo tanto, tenemos que seguir el procedimiento estándar que nos den nuestros ministerios de salud. Frequent hand washing. Why? Lavarse las manos frecuentemente, dirás ¿por qué? Because by frequent hand washing with soapy water, you are able to destroy the membranes of the COVID-19. ¿Por qué lavarte las manos? Porque cuando lo haces con agua y jabón, básicamente estás destruyendo las membranas del COVID-19. So we have the ability to block the virus enter into our body. Así que tenemos la habilidad de poder romper que eso pueda entrar en nuestros cuerpos. And the second action we need to take to inhibit the viral replication. La segunda acción que tenemos que tomar para poder inhibir la replicación de este virus en nuestro cuerpo. Once the virus enter into your whole cells, what can we do? Una vez que este virus penetra en tus células completas, ¿qué es lo que podemos hacer? So when you have infected cells, Cuando tienes tus células infectadas, we need our immune system, strong immune system there to destroy the infected cells so that the infected cells or the virus will not replicate. ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Pues necesitamos que nuestro sistema inmune pueda destruir esto para que estas células no puedan continuarse replicando, estas células infectadas. And the third action we need to take is all of us need a strong immune system. We need to regulate our host immune system so that we have a strong artillery to destroy the virus that is infected our body. Y básicamente necesitamos regular nuestro sistema inmune. Una vez que tenemos nuestro sistema inmune, lo que estamos haciendo es regular la artillería que se puede encargar de destruir todo este virus. Because this is very important. When the immune system is very strong, your white blood cells and your natural killer cell, they are able to destroy the virus that is in your body. Porque cuando tu cuerpo está saludable, básicamente tus glóbulos blancos, tus células asesinas, se encargan de destruir absolutamente todo y no te sucede nada. So, to battle this virus is the journey. We do not know how long this pandemic is going to last. Y básicamente este es un viaje que tenemos que tomar porque no tenemos idea cuánto va a durar esta pandemia. So you and I have a very important role to play. Así que tú y yo tenemos un papel muy importante que jugar en esto. Comply to your SOP in your various countries. Sigue los procedimientos de salud de tus diferentes países. And
you need to equip yourself with a strong immune system to protect yourself, your loved ones in the family. Y tienes que protegerte con un muy buen sistema inmune para que puedas proteger a tu familia y a tus seres amados. And in this pandemic, we learn something that is very important. Health is happiness. Without health, you can't do anything at all. Y en esta pandemia aprendimos algo bien importante, y es que la salud es la felicidad, porque sin felicidad no podemos hacer absolutamente nada. Health is freedom. La salud es la libertad. Health is wealth. La salud es el bienestar. Health does not only belong to you alone, it belongs to the whole family. Y te das cuenta que tu salud no solo te pertenece a ti, sino le pertenece a tu familia completa. So you learn to love yourself and love all your family members. Así que aprende a amarte a ti mismo y aprende a amar a tu familia también. Be more alert on whatever symptoms that you have. You may have a light flu symptoms. Tú tienes que estar alerta de los síntomas que tengas, así sea una gripa. So take action immediately. Toma acción inmediata, por favor. Dxn is equipped with a whole range of functional products that can help our body to boost immune system very rapidly. Dxn tiene una gran variedad de productos que pueden ayudar a que tu sistema inmune se reponga de manera muy rápida. I use it and I experience it. That's why I'm sharing with you. Yo los uso y los experimento y por eso te los estoy compartiendo. A few of my friends and family members, they had unknown source of fever. Porque hay algunas personas que ella conoce que han tenido, por ejemplo, anuncios de fiebre. So I did not know whether he's contacted COVID-19. Y ya no puedes saber si esta persona tiene COVID-19. Take action, remove the virus, the unknown virus. Lo que hay que hacer es remover el virus desconocido que tiene. What did I do? I told my client, take 30 RGGL capsules every day. Así que, ¿qué le digo a mi cliente? Pues tómate RG y GL 30 cápsulas diarias. 30 spirina every day. 30 aspirinas diario. A bottle of Morinzi every day. Un botecito de Morningside todos los días. Within 3 days. Y en 3 días. The fever came down. Se bajó la fiebre. My client don't have to go to the hospital to confirm what kind of virus he contacted. Mi cliente ya no tuvo que ir al hospital a ver qué virus tenía. And even he went to work, the office did not say, I will isolate for you for 14 days, so they are not scared at all. Y obviamente no es de que regresó a la oficina y todo el mundo estaba asustado porque no estuvo aislado. So this is the message I try to get across to all of you today. Así que este es el mensaje que quiero dejarle a todos y cada uno de ustedes el día de hoy. Be more alert on the wellness of your family members and yourself. Está más alerta del bienestar de tu familia y de tus miembros. You have an itchy throat or you feel unwell, you don't have to wait for the whole symptom to appear, then you take action. Si tienes un poquito de molestia en la garganta, tienes cualquier cosa, no tienes que esperarte a que se muestren todos los síntomas para tomar acciones. Even a child with fever, I give 2 capsules of GL every hour. Incluso cuando tengo un niño con fiebre, yo le doy 2 cápsulas de GL cada hora. But end of the day, the child is already swallowed 30 capsules a day. Y obviamente el resultado es que son cerca de 30 cápsulas cada día. The confidence I'm trying to get across to you is, this is food. There's no side effects. Even a small child can take it. Lo que quiero es producirte confianza. Quiero que entiendas que esto es comida. Tan es comida que un pequeño niño la puede consumir. So start giving your family members, from small babies to people all walks of life, people who are at risk like high blood pressure, diabetes, and who are unwell, take the products on a daily basis. But if you have symptoms, take more. Así que esto es muy sencillo. Si son miembros pequeños, si son personas mayores, si tienen problemas de presión o cualquier otro síntoma que puedan tener, tú puedes darle esto de forma diaria a ellos. And this is prevention. Y esto es prevención. Even you have COVID-19 without symptoms. Hasta puedes tener COVID-19 sin tener síntomas. If you have COVID-19 with mild symptoms, Y si tienes COVID-19 con síntomas menores,
When you give yourself the right nutrient, your immune system is working for you. It will prevent you from progressing the disease. Cuando tú le das a tu sistema inmune los nutrientes correctos, vas a prevenir de que la enfermedad se haga más expansiva. And people with positive COVID-19, with moderate symptoms or severe symptoms, give them high dose of Dxn products so you will reverse the disease from fatal to moderate to mild to wellness. Y si tú tienes una persona que tenga síntomas, que haya dado positivo, lo que tienes que hacer es dar una mayor dosis para que tú puedas revertir ese proceso y esa persona pase de una fatalidad a algo más moderado, a algo leve, hasta que ya no tenga absolutamente ningún síntoma. And this is the message I try to get across to you for the question 1. Y esto es lo que quiero decir sobre la pregunta número 1. Now that's a beautiful message, and it is loud and clear that during this time it's important to boost your health. As a result, you have to boost your immunity. Y eso es un mensaje realmente fuerte y claro de que en este momento lo que tenemos que hacer es mejorar y fortalecer nuestro sistema inmune. Because prevention is something that is the only solution right now. Porque la prevención es lo único que tenemos para hacer en este momento. And the only thing that is going to help us during this time is our immune system. Y lo único que puede ayudarnos en estos instantes es nuestro sistema inmune. Now we have been hearing this from all the experts in Dxn. Y hemos escuchado todo esto en los expertos pues, de Dxn. That you have to strengthen your immune system. Que tenemos que fortalecer el sistema inmune. My next question to you. Mi siguiente pregunta para usted. What is an immune system? ¿Qué es un sistema inmune? And how do we boost our body's immunity? ¿Cómo potenciamos la inmunidad de nuestro cuerpo? What is the role of Dxn products in strengthening our body's immune system? ¿Cuál es el papel de los productos de Dxn en el fortalecimiento del sistema inmune? This is a very good question. I make it a very simple terms that all of you can understand. You see, a country that is strong or weak, it depends on their military defense system. Bueno, esa es una muy buena pregunta porque si tú ves, por ejemplo, en un país con un ejemplo muy sencillo, si es fuerte o es débil, todo depende de qué sistema militar tenga. A country military defense system consists of soldiers, army, navy, air force. Tienes, por ejemplo, en un sistema de un país, tienes a los soldados, tienes a la armada, tienes a los marinos. And a strong defense system in the country also depends on whether the country has very strong weapons, like artillery, bullets. También depende, obviamente, de qué artillería tenga este país, si tiene balas, si tiene armas, qué es lo que tiene. And same thing with our body immune system. Igualito con nuestro cuerpo y nuestro sistema inmune. It is very complex. Es bien complejo. It's a protective system in our body to protect you from dangerous virus, bacteria, microbes, toxins, etc. Y es un sistema que te ayuda a protegerte de muchas cosas, bacterias, enfermedades, virus. And of course, we have a range of immune system organs to build up a system. Tenemos obviamente un rango de órganos que se encargan de construir ese sistema inmune. So from our respiratory region, especially our nose, we have adenoids, tonsils. Tenemos, por ejemplo, nuestro sistema respiratorio, que tenemos adenoides. Then we come to our thymus, which is the center here, behind our sternum. Y tenemos el timo, que está aquí en el centro de nuestro esternón. And thymus is a very important organ that is a training ground for all our immune system and divide their tasks, how to fight viral or bacterial infection. Y nuestro timo es sumamente importante porque es el que se encarga de administrar cómo se combaten las infecciones. And other immune organ and system, we have gastrointestinal system, our guts. También tenemos nuestro sistema gastrointestinal, que pues son nuestros intestinos. Our liver, our spleen, our appendix. Nuestro hígado, nuestro apéndice. And our lymphatic system.
nuestro sistema linfático. And our bone marrow is an important factory that produces bullets for you, your white blood cells, your B cells, your red cells. And this is a factory to produce bullets for all of us. Nuestra médula, que es súper importante porque es la que produce las células B, es la que produce los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, que se encargan de combatir absolutamente todo. So, and our immune system network, they work so hard to 24 hours a day without rest to protect all of you. Y todos ellos trabajan 24 horas al día para poder proteger tu cuerpo. But how to boost our immune system when our immune system is not functioning for you? Pero ¿cómo fortalecemos el sistema inmune? ¿Cómo es que tu sistema inmune a veces no trabaja para ti? When you look into the history, the pandemic or epidemic of the viral infection in the history, those who contacted the viral infection is because they have weak immune system. Si tú ves la historia y tú ves toda la parte de las pandemias, todas las personas que han contraído las enfermedades son aquellas que tienen un sistema inmune débil. You are what you eat. Tú debes de cuidar lo que comes. You look at our lifestyle today. Most of us eat a lot of, too much fatty food, processed food, animal protein, carbonated drinks, and then we eat very little plant-based food. Mira lo que tú estás comiendo. Comes muchas comidas con grasa, muchas comidas procesadas, muchas proteínas animales, comes básicamente bebidas carbonatadas y muchas cosas que no te hacen bien y muy pocas vegetales. And all this food actually is destroying our immune system on a daily basis. Y toda esta comida está destruyendo nuestro sistema inmune en bases diarias. And people who are lacking of sleep, you don't sleep enough. Gente que le falta sueño, regularmente no duerme suficiente. You don't drink enough water. No bebe suficiente agua. You don't exercise enough. No hace suficiente ejercicio. And you don't manage your stress level. Tampoco sabes manejar tus niveles de estrés. So therefore, our immune system is having tortured by you every day. Por lo tanto, nuestro sistema inmune está siendo saboteado por ti todos los días. What is the role of Dxn products in strengthening our immune system? ¿Cuál es el rol de los productos de Dxn a la hora de fortalecer el sistema inmune? And during this COVID-19 pandemic, Y durante esta pandemia de COVID-19, I have been doing a lot of analysis and go into people research into what are the phytonutrients in the plant-based is able to enhance our immune system, modulate our immune system. Durante toda esta pandemia yo he hecho muchas investigaciones de cuáles son los fitonutrientes y cómo es que estos pueden modular nuestro sistema inmune. And there are a lot of research has confirmed any plant-based food with triterpenoids, phytochemicals, flavonoids, and these are the food to feed our immune system on a daily basis. Todas estas investigaciones basadas en alimentación en plantas arrojan que hay flavonoides, triterpenoides y que todo esto se encarga de combatir ese tipo de situaciones. And Dxn, we know very well, it is a Ganoderma company. Y sabemos muy bien que Dxn es una compañía de ganoderma. And for the last 28 years, you look at our CEO, Dr. Lim, he is on his feet teaching people how to use therapy to treat our body. Y tú puedes ver cómo durante los últimos 28 años, Dr. Lim ha enseñado por sí mismo qué es la ganoterapia y cómo usarla. And the history of gynotherapy, 28 years, it has transformed many people's life from poor health to good health. Y durante estos 28 años, la historia nos lo ha demostrado cómo hemos transformado la salud de las personas de una salud pobre a una buena salud. And I have used it myself, not only in my family, all my Dxn team who are using the products, you can see that they have very good health status. Yo lo he usado en mí misma, no nada más en mi familia, y tú puedes comprobar cómo todos ellos tienen una muy buena salud actualmente. And thank you, Dr. Lim, for the whole range of Dxn products. And I can see the Dxn America, you're very blessed. You have the whole range of products good for your body and immune system.
Y pues muchísimas gracias a nuestro doctor Lin por toda la gran variedad de productos que tiene, y en América son muy bendecidos porque ustedes tienen una gran variedad de productos necesarios para la salud. And I can see that you have a good range of enzymes. You have codipine, you have fruitzyme, you have morinzy, you have morinzyme, and you have roselle juice. Tienen básicamente de todo lo que es los productos de enzimas. Tienen codipine, tienen el morinzyme, el morincy, el jugo de roselle. And due to our poor eating habits, you only eat what you like to eat. Porque debido a nuestros pobres hábitos alimenticios, a veces solamente comemos lo que nos gusta. And you are facing stress every day. So your body is depleting enzymes on a daily basis. Y tú enfrentas estrés todos los días, entonces tu cuerpo va dejando de tener lo que necesitan enzimas. Enzyme actually is the cell vitamin. It will activate your cells and restore the cell functions. Porque las enzimas son aquellas que restauran la función de las células. And not only that, I highlighted to you our immune system, especially the gastrointestinal region is one of the important systems to support your immune system. Lo que te mencionaba hace un rato, el sistema gastrointestinal se encarga de apoyar el sistema inmune, es uno de los más importantes. If you have poor gastrointestinal system, you will have poor immune system. Si tienes un sistema gastrointestinal pobre, tu sistema inmune va a ser pobre también. So ladies and gentlemen, make a point. We have to apply these products range to our family every day. If your wife cooks some nice meal for you, then you serve your family members with the range of enzymes on your dining table on a daily basis. Así que, señoras y señores, tomen nota, porque lo que tienes que hacer es introducir este rango de enzimas en tu mesa. Si tu esposa es la que cocina, tiene que hacerlo, tiene que ponerlo sobre la mesa cada día. But if you have some respiratory infection, especially at this COVID-19, si tienes una infección respiratoria, especialmente ahorita que estamos con COVID-19, you have itchy throat, your sore throat, then you can make full use of this enzyme to help yourself to clear the infection. Si tienes alguna molestia en la garganta, te está picando, lo que tienes que hacer es precisamente tomar esas enzimas para poder deshacerte de todos estos síntomas. Your immune organ, your adenoid, your tonsils, your thymus, you need these enzymes to help them to become strong. Tus adenoides, tu timo, necesitan de estas enzimas para poder estar más fuertes. What is good for your respiratory system? Your morinzy. You can mix 30 to 60 ml morinzy with 30 ml morinzyme. And if you want to add water, it's fine. If you don't add water, just sip it and suck it. And it's going to nourish your adenoid, your tonsils, and your thymus, and even your lung tissues. Mira, si tú, por ejemplo, te tomas morinzyme 60 mililitros, morinzy, perdón, más 30 mililitros de morinzyme, y tú los puedes tomar con agua o te los puedes tomar así solitos, esto te va a ayudar mucho a los tejidos de los pulmones, le va a ayudar a tus papilas gustativas y le va a ayudar a tu timo. And of course, the food supplement range, our RZGL is the core products for our gynotherapy. Obviamente, cuando hablamos de suplementos, nos referimos a que RG y GL son los productos principales a utilizar. And all of you know very well what is RZ4 and GL4. I just concluded RZ is very important in improve your blood environment and your blood circulation. Obviamente, ustedes ya saben para qué son RG y GL, y RG podemos decir que es muy importante es contundente para la circulación sanguínea. And the GL is to repair cells, to repair your bone marrow, to repair any damaged cells. Y el GL ayuda obviamente a reparar las células, ayuda a la médula, ayuda a reparar todo en general. You want to have a good immune system, you must have good blood circulation, because blood circulation is the route for the immune cell, your police, to travel. Y si tú quieres mejorar tu sistema inmune, lo que tienes que hacer es mejorar tu circulación sanguínea, porque básicamente lo que están haciendo ahí es circular todos los policías que se encargan de eliminar todo esto.
So at this pandemic, just take 15 Rg, 15 GL on a daily basis to ensure your blood circulation is good, your immune system is good. Así que para asegurarte de tener una buena circulación sanguínea y un buen sistema inmune, lo que tienes que hacer es todos los días tomar 15 Rg y 15 GL. But we are very blessed. We have specific products for all your immune organs. Y somos muy bendecidos porque realmente te das cuenta que tenemos productos para todos los órganos. You have cordyceps. Tienes cordyceps. Cordyceps is very good for your heart function, your lung function, your kidney function, and it's very good for your liver functions. Es muy bueno, el cordyceps es muy bueno para tu pulmón, para tu corazón, para tu hígado, para tu riñón y todas estas funciones. If you have upper respiratory infection, especially with poor lung function, you can take lots of cordyceps, 5 tablets, 5 times a day, 6 times a day. Si tienes un problema, por ejemplo, con los pulmones, un sistema respiratorio, te puedes tomar 5 cordyceps 5 o 6 veces al día. And you have lion's mane. Tienes melena de león también. Lion's mane is very good for your gastrointestinal system. I told you the gastrointestinal system is so important to boost your immune system. Y ya te dijo hace ratito que bueno, el sistema gastrointestinal es súper importante para el sistema inmune, por lo cual tienes melena de león. Lion's mane you can combine with your GL. La melena Works de león very la well. puedes combinar con tu GL y te va a ir muy bien con eso. Works very well for your gastrointestinal system. Trabajan muy bien juntos para el sistema gastrointestinal. And with your morinzyme and cordipine. Morinzyme y cordipine también. And of course, we have trillion cells in the body, and you need to nurture and feed your cells on a daily basis. Y obviamente nosotros estamos llenos de células, entonces tú tienes que nutrir a tus células de forma diaria. But you only choose what you like to eat. Pero tú nada más te comes lo que tú quieres. And you went through food cooking, and we destroy a lot of nutrients. Y cuando cocinamos la comida, pues también destruimos muchos de los nutrientes. So how are you going to feed your trillion cells in the body to ensure your cells, tissue, organ, and system is healthy? ¿Y cómo le vas a hacer para que entonces tu trillón de células, tus órganos y cada parte de tu cuerpo esté saludable? Spirulina is a solution. It's a complete, wholesome food for people of walks of life. Y la espirulina, pues aquí es el alimento más completo que le sirve absolutamente a todas las personas de cualquier tipo de vida. 19 years in Dxn. Llevo 19 años en Dxn. Without fail, I've been taking 30 spirulina every day. Sin fallar, desde entonces me he tomado 30 espirulinas diarias. Look at my health status today. Y mira lo sana que yo estoy. I'm happy with myself. Estoy feliz conmigo misma. And you have mycovita. Y tú tienes también mycovita. What is mycovita? ¿Qué es mycovita? It's 50% RG, 50% GL, means you have 15 RG capsules and you have 15 GL capsules. Es 50% de RG y 50% de GL, que se traduce en 15 cápsulas de RG y 15 cápsulas de GL. Sorry, rectification. It's 30 RG, 30 GL. Rectifico, son 30 cápsulas de RG y 30 de GL. If you take half a share of mycovita, is already you are taking 15 RG, 15 GL. Y cuando tomas el sobre completo, pues estás tomando todos estos RG y todos estos GL. For easy consumption, just get a shaker, put your cordipine 30, fruit zyme 30, moringy 30, and mix your powder in there and shake well. And that is your concoction, healthy concoction in the morning. Y obviamente puedes hacer un preparado saludable en tu vaso agitador. Puedes poner tus cordipine, tus cordyceps, puedes poner tu mycovita y lo mezclas todo junto y te lo tomas en la mañana para tu salud. So make it into a habit. Love yourself. Love your family members. Love your neighbors. Love your community. And love your country. And this is the message we try to get across, especially at this pandemic seasons. Y en este momento, pues lo que te digo es hazlo por ti, hazlo por amor, hazlo por tu familia, por tus vecinos, por tu comunidad, por tu país. Todos lo necesitan. Eso es lo que necesitamos hacer en este momento con esta pandemia. So this range of products, they are essential in life. They have to become our main food.
Este rango de productos son esenciales, son nuestra comida principal. And the confidence I'm trying to get across to you, people all walks of life, including pregnant ladies, they can consume these products without problem. Y quiero darte la confianza de que esto es comida y que esto se lo puede tomar absolutamente cualquier persona, incluido una mujer embarazada. Okay, this is my question too. Have I answered all your questions? Of course. Contestaba la pregunta 2, ¿la contesté bien? Yeah, and thank you very much for an elaborate explanation on those Dxn products to boost the body's immunity. Muchísimas gracias por esta explicación tan elaborada de cómo llevar a cabo la inmunidad con estos productos de Dxn. My next question, Madam Jane. Madame Jane Yao, la siguiente pregunta es, As a practitioner in medical field, como practicante en el campo de la medicina, we have heard in your presentations that a human life could reach a span of 120 years. hemos escuchado en sus presentaciones que la vida humana podría alcanzar un lapso de 120 años. What is your advice to preserve one's wellness and longevity? ¿Cuál es el consejo para preservar el bienestar y la longevidad? Thank you for the question. Gracias por la pregunta. And I love this question very much because all of us, we want to achieve our longevity, our lifespan up to 120s. Me encantó esta pregunta porque realmente todos nosotros queremos alcanzar nuestra longevidad, la cual puede ser hasta 120 años. And a lot of people, they are afraid to get old because they are unable to live a quality life in old age, and they will be put in nursing home. They are unable to be independent. And these are the fear in our human. Y mucha gente tiene miedo de envejecer, tiene miedo de que cuando llegue el momento no se puedan valer por sí mismos, que los acaben de poner en un ancianato, que llegue un momento en que no puedan estar bien. Lifespan is a journey from birth, childhood, adolescence, adulthood, middle age, to old age, and this is a journey. Cuando hablamos de nuestra longevidad, ese es un camino desde que nacimos, somos bebés, somos niños, somos jóvenes, somos adultos, tenemos la madurez hasta que nos convertimos en personas de la tercera edad. People cannot reach 120 years. This is not because they can't reach. They die because of premature death caused by degenerative diseases like high blood pressure, diabetes, cancer. Básicamente no es que las personas no puedan alcanzar estos 120 años, es que se mueren de una muerte prematura porque a veces les da cáncer, les da presión alta, les da diabetes, les da algo. And the communicable disease like virus infection and now COVID-19. Y las enfermedades transmisibles como los virus o como ahorita el COVID-19. So if I take you to the hospital, in the children hospital, you will see a few scenarios. Why children has leukemia? Why children have cancer? Why children have malfunction or congenital defects? Cuando tú vas a un hospital infantil, tú te vas a preguntar cómo es posible que un niño tenga defectos congénitos, cómo es posible que tenga cáncer, cómo es posible que tenga leucemia. And this, the prevention, I will bring you to pregnancy. Y aquí tendríamos que abarcar la prevención, que eso se hace desde el embarazo. During pregnancy, there are a lot of toxins, radiations, and when you have poor immunity, all these will destroy the DNA in the unborn child. Y cuando hablamos del embarazo, hay muchas toxinas, hay radiaciones, hay muchas cosas que pueden destruir los tejidos del bebé. Especially during pregnancy, if the mother has a poor immune system, if she has come in contact with the virus, they can destroy the fetus, especially the first 3 months of life, the organs and the system. The child can become blind. The child can have congenital heart problem. The child can have hearing loss. Especialmente si la madre tiene contacto con un virus, puede hacer que este niño pueda tener defectos congénitos, sus órganos se puedan dañar, pueden hacer ciego, puede tener problemas de corazón, pueden muchas cosas suceder. So young ladies, young mothers, equip yourself with good immune system during pregnancy. Even now you are single, equip yourself with a strong immune system. So when you start a family, you have good ova, good genetic,
and then, of course, with the husband, with the good sperm, and you will have healthy generations in the future. And this is our mission. Así que bueno, señoras, mujeres jóvenes, vayan equipándose con un buen sistema inmune. Incluso si estás soltera, ve haciéndolo ya, porque algún día vas a planear tener familia. Y obviamente si tú estás sana y si tu pareja está sana, al juntarse van a tener unas generaciones que van a ser saludables. So, of course, breastfeeding is the best food for the babies. Obviamente cuando hablamos de la mejor comida de un bebé es cuando se amamanta. However, when the child grows older, Sin embargo, cuando este niño crezca, the mother will start to implement a lot of semi-solid food or solid food to the baby. la mamá va a empezar a comer va a darle comida sólida o semisólida a este bebé. And this is the time you will see that the baby's immune system starts to go down. Frequent cough and cold. Y es ahí donde empiezas a ver que el sistema inmune del bebé se baja, le empieza a dar tos. So we have to implement Dxn products as young as possible. The GL capsules, the spirulina tablets, and some more enzymes. These are good to boost the children's immune system. Y tenemos que darle pues tan pronto como sea posible siempre pues productos a este niño, GL, espirulina, more enzyme. Le van a ayudar mucho. And children in school, they eat all sorts of unhealthy food and the stress from the school. And this group of children need more RGGL, spirulina, and enzymes. Y obviamente los niños que llevan a la escuela, que comen muchas cosas, que también se estresan, necesitan espirulina, necesitan GL, necesitan enzimas. Teenagers, they are, this is the time they are hormonal imbalance, and this is the time they're coping with stress in the school. And when they go to the university, the tertiary, and all this, the food, the stress, lack of sleep, and the unhealthy lifestyle, all these will torture their immune system. Y cuando ya empiezan a crecer es lo mismo, están sometidos a dormir menos, están sometidos a estrés, están sometidos a mala comida y todo esto va generando un mal sistema inmune. When you reach adulthood, you want to, you find a beautiful wife, you start a family, and you want to buy her a house, a beautiful car, and you yourself is like a candle burning on both sides because you are on your feet all the time. You forgot to take care of yourself. Cuando creces y, por ejemplo, no sé, te encuentras con una bella mujer y quieres formar una familia y quieres sacarla adelante, entonces tú eres como una vela porque tú tienes que estar mirando por ambos, por la familia, por ti, y a veces no te cuidas lo suficiente. So that's why I see so many young adults, due to all these factors, many people, they will develop pre-inner stage of health. They start to develop high blood pressure, diabetes, and many young adults have cancers today. Por eso es que ves mucha gente joven que desarrolla diabetes, presión alta, que desarrolla cáncer, que desarrolla diferentes enfermedades. If you don't take care during childhood to adulthood, when you reach middle age and old age, you will have a lot of health problems. Si tú no te cuidas durante tu crecimiento, te vas a dar cuenta que cuando llegues a la adultez puedes tener también problemas de corazón. So how are we going to reach 120? Así que ¿cómo le vamos a hacer para llegar a los 120 años? Well, most of us are in a pre-inner state of health and we are not healthy. Porque ya muchos están en una etapa de no tener una buena salud. So we take action now before our body continue to deteriorate. We reverse, restore. Take Dxn products, even you have high blood pressure, you have diabetes, or even you are not healthy now, we are able to restore our health status on the daily basis. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que restaurar nuestro sistema, tenemos que volver hacia atrás, tenemos que regenerar, sin importar si tú tienes alguna enfermedad, si tienes presión alta, lo que sea que tú tengas, tienes que tomar los productos de Dxn para poder restaurar a tu estado de salud original. I want to give an example. Quiero darte un ejemplo. When I was 40 years old, cuando yo tenía 40 años, I work in the health center or in a hospital. I on my feet. Not only we have to take care of our career, I have to take care of the family. Cuando yo tenía 40 años, trabajaba en un centro de salud y no solamente me encargaba de mis pacientes, sino también me encargaba de mi familia. I had lots of problems. I had autoimmune disease. I have arthritis. Even when I
chew my food. You know, I have arthritis in my jaw. I can hear sound, click, clock, click, clock. Y ella tenía artritis, tenía muchos problemas autoinmunes, incluso cuando comía sentía como tenía artritis en la quijada porque cada vez que comía escuchaba sonidos. I have knee problem. I have arthritis. I couldn't squat. I couldn't go upstairs. Tenía problemas de rodillas, no podía subir las escaleras, todo le dolía. At the age of 40, a los 40 años, I had so many problems if I did not take any action, and I'm now 65. Si no hubiera tomado acciones, hubiera tenido muchos problemas porque ahorita tengo 65 años. You think I'd be so healthy like this? ¿Tú crees que si no hubiera hecho algo estaría así de saludable? Sorry, William. Put the battery. Sorry, I have to charge my computer. Una disculpa, hay que cargar la computadora. Okay, so at 65, I am physically, mentally very healthy. Y mírame, a mis 65 años estoy física y mentalmente muy saludable. So I have a mission. Así que yo tengo una misión. And vision. Y una visión. When I reach 120. Cuando yo llegue a mis 120 años. I still be able to talk to you about gynotherapy. Quiero seguirles dando ganoterapia. Okay, so Excellent. This is the question 3, Mr. President. Así que, señor Prajit, esta fue la respuesta a la 3. Yeah, so beautifully explained. Tan bonito que lo explicó. Thank you so much. Muchísimas My next question gracias. to you, Madam Jane. Cuarta pregunta, madame. Sorry. My next question is, from all your years of experience in Dxn, de todos sus años de experiencia en Dxn, Madam Jane, can you share with us 3 health testimonials that you have personally administered? Madame Jane, ¿nos puede compartir 3 testimonios de salud que usted haya administrado personalmente? And briefly explain how you administered each of them. Y explicarnos brevemente cómo les administró a cada uno de ellos. Yes, thank you. I picked these 3 testimonies because we learned from the case, yeah? Okay. Tengo estos 3 testimonios porque aprendimos de ellos. El primer caso. The first case I want to share with you, about 18 years ago, you know, there was a child 10 years old with dengue fever, which is a dangerous virus in Malaysia. Primer caso, hace 18 años atrás, tuve un niño de 10 años que tenía dengue en Malasia. And this virus actually is carried by mosquito, and the danger is this virus will destroy the blood circulation, especially the small blood vessels, and when the patient bleeds, they can die from bleeding. Básicamente lo más peligroso de esta enfermedad es que destruye la circulación sanguínea y destruye los microvasos y la gente puede morir desangrada. So when the child bleeds, they would deplete a lot of platelets. So our normal platelet count is 300, but the child already dropped to 10. Y cuando se sangra mucho, el conteo de plaquetas se disminuye. Nuestro conteo normal de plaquetas son de 300 y este niño ya tenía solo 10. Because in this case, the child can bleed. Even he sneeze, he urinate, they have blood stains. Porque este niño ya orinaba, estornudaba, todo era sangre. So when the mother came to me, I told her, you have to take megadose GL. At that time, 18 years ago, we don't have many products, but GL was very powerful. Su mamá se acercó conmigo y me dijo qué es lo que tengo que hacer. Le dije que tenía que tomar megadosis. Aunque no teníamos tantos productos, este producto era el más poderoso y era lo que podía hacer. So the child was taking 10 capsules of GL hourly. Así que este niño tomaba 10 cápsulas cada hora. By 7 hours, meaning the child has swallowed 70 capsules in the evening. Así que 7 horas después ya este niño llevaba 70 cápsulas para la tarde. So the child became better and he could walk to the toilet to help himself. Así que este niño 7 horas después pudo ir al baño por sí mismo. And when the doctor took the blood test for the platelet count, the platelet rise from 10 to 50 in the evening. Cuando el doctor hizo el conteo de las plaquetas en la tarde, había subido de 10 a 50. So in the next day, the platelet started to rise from 50 to 70, and the following day to 120, and finally the child was well and discharged in a short period of time.
Así que después al día siguiente pasó de 50 a 70 el conteo, después a 120 y este niño pudo ser sacado de ese hospital muy pronto. The important medicinal properties of GL. Las propiedades medicinales que tiene el GL It enhances the immunity. es que fortalece la inmunidad. So your immune system eliminates the virus. Así que tu sistema inmune elimina el virus. So there's no virus, there's no destruction, so there's no bleeding. Así que ahí ya no hay sangrado, ya no hay destrucción. And the GL contains a lot of polysaccharides. It rebuilds the bone marrow. Y el GL contiene muchos polisacáridos que ayudan a restaurar la médula. So the bone marrow is able to produce platelet counts rapidly. Así la médula puede producir un conteo más rápido de plaquetas. So I help this child to recover from this dangerous virus in a short period of time. Also help the family to cut costs in the hospital. Y obviamente pues ayuda a este niño a recuperarse y también a su familia a ahorrar en gastos hospitalarios. This is the case study on immune system. Este es mi caso de estudio en el sistema inmune. And the second case I would like to present to you is a congenital thyroid malfunction baby. El segundo caso que quiero presentarte es un problema de tiroides congénito en un niño. This case was 5 years ago. Esto fue hace 5 años. So during pregnancy, we do not know what goes wrong with the mother. Durante el embarazo no sabemos qué fue lo que salió mal con la mamá. But when the child was born without thyroid hormones. Pero cuando este niño, no supimos lo que fue lo que salió mal, pero cuando este niño nació sin hormonas tiroideas. This is a painful diagnosis because the parents were told the child had to go on the thyroid hormones for life. Y este niño tenía que tomar hormonas tiroideas de por vida. I told the parents, don't start the synthetic hormones. Y ella le dijo a los padres, no, ustedes no pueden empezar con estas hormonas sintéticas. So the baby was start giving GL capsule, 1 day old, 1 capsule every day. Así que a este niño le empezaron a dar cápsulas de GL todos los días, una diaria. And 3 months, one month later, the doctor repeated the blood test. Y un mes después, este doctor repitió el examen al niño. And of course, doctor were able to detect some thyroid hormones in the blood. Y el doctor fue capaz de registrar que había hormonas tiroideas en la sangre. So as the baby grows older, the parents give the child more GL. Cuando el niño empezó a crecer, le empezaron a dar más GL todavía. And 3 months later, the doctor were overwhelmed because the thyroxine is produced by the thyroid. Y el doctor estaba abrumado porque 3 meses después había peroxina en la sangre que estaba siendo producida por las hormonas tiroideas. So throughout the life journey of this child, the parents are very confident. Once the child started to take solid food, the parents put spirulina powder, GL powder in all the food the baby is taking. Y obviamente en la medida que este niño empezó a crecer, los padres empezaron a tener más confianza porque empezaron a mezclarle todavía más espirulina y polvo de GL en las comidas sólidas. Now the child is 5 years old. Y ahorita este niño tiene 5 años. And she is a beautiful, young, healthy lady. Y esta es una niña muy saludable, muy buena. In this case study, I would like to highlight GL can restore cell function. En este caso, lo que yo quiero resaltar para ti es que el GL puede restaurar las funciones. And the third case I would like to present, she was a young lady, 28 years old, 18 years ago with breast cancer. El tercer caso que quiero presentar es de una mujer de 28 años que tenía cáncer de seno y esto pasó hace 18 años. I met this lady when she had initially diagnosed with breast cancer. Ella la conoció cuando tenía el diagnóstico inicial de cáncer en el seno. She went to the oncology clinic and by the time I met her, it was a second cycle of chemotherapy. Y cuando ella la conoció, iba en su segundo ciclo de quimioterapia. And on that day, I happened to visit my neighbor who also had breast cancer in the clinic. Y en ese momento ella había ido a visitar a su vecina que estaba también en esa clínica. So therefore, when my neighbor saw this lady, my neighbor was elderly, but she was able to go through the 6 cycles of chemotherapy without any problem.
Mi vecina ya era más grande, pero ella ya llevaba 6 ciclos de quimioterapia sin ningún tipo de problema. But this lady, after the second cycle of chemotherapy, she presented with low blood count, low hemoglobin, and low white count. Pero esta persona de la que yo les hablo, pues en el segundo ciclo ya tenía la hemoglobina baja, tenía el conteo bajo de plaquetas, tenía todo bajo, básicamente. So she was advised by the oncologist to stay longer, rest longer before the next chemo. Así que el oncólogo le dijo que tenía que descansar más tiempo para poder hacer la siguiente quimioterapia. So when I told her about our products, cuando yo le dije de nuestros productos, the range of product I gave her was Mycovita, which is the algae gel powder. Le habló de Mycovita, que pues es el polvo de RGL. Spirulina. Cordipine. Morinzi. Y Morinzi. So she complied. Y ella lo cumplió. So after that, she went through all her chemotherapy without any problems. Y después de eso ella pudo cumplir sus quimioterapias sin ningún problema. She was a young lady at 28 years old and newly married. Obviamente era recién casada, tenía 28 años, era bastante joven. They have my empathy because they wanted to start a family and the doctor told them they could not. Tenía pues mi simpatía porque ella quería iniciar una familia y el doctor le había dicho que no iba a poder tener familia. So after 3 years of recovery from the cancer, she came and approached me. I told her, you can go ahead with your family. Y 3 años después de haber estado con sus quimioterapias y demás, vine y me vio y yo le dije, tú puedes seguir adelante con tu familia. She continued all her range of products, her Mycovita, her Spirulina, and her enzymes. Tomó todo su rango de productos, su Mycovita, su espirulina, sus enzimas. She has very healthy pregnancy and she has 2 beautiful girls. Y tuvo unos embarazos muy sanos y tiene 2 hermosas niñas. And of course now she is already in her late 40s. Y ahorita, bueno, ya está en sus 40s. She has teenage girls. Y tiene niñas pues de edad de 18 años. And this is my joy, my happiness. They have built a happy family. Y esta es mi alegría y es mi felicidad, haber ayudado a construir una familia hermosa. 18 years cancer, breast cancer, and today she is healthy. Our duty is to prevent relapse. Así que tú te das cuenta, hace 18 años tuvo cáncer y ahorita está saludable, así que nuestro trabajo siempre es prevenir. She is one of my faithful consumer till today. Y es una de mis más fieles consumidoras aún hasta el día de hoy. Okay, Mr. Project? Yeah. Thank you so much, Madam Jane. Muchas gracias, Madam Jane. You know, it gives a sense of immense satisfaction when you see so many healthy, happy families around the world. Siempre da una sensación de satisfacción cuando ves a las familias sanas por todo el mundo. And those beautiful testimonials, of course, stands out. Y esos testimonios pues sobresalen por sí mismos. Thanks for sharing that. Gracias por compartirnoslos. My last question to you. Su última pregunta para usted. Very, very important for everybody. Bien importante para todos. What is your secret recipe for success in Dxn? ¿Cuál es su receta secreta para tener éxito en Dxn? Thank you. This is a very important question. And also, this is actually all of us Gracias. can perform. You can practice. Esta es una pregunta muy importante y realmente es algo que todos nosotros podemos llevar a cabo. Those who know me, you will know why I came to Dxn. Aquellos que me conocen saben por qué llegué a Dxn. In the 2001, my father had a stroke. En 2001 mi padre tuvo un ataque. Doctor did not give hope, and my father actually had 4 surgeries in 1 month. Y a mi padre no le daban esperanzas. Habían hablado de que tuvo 4 cirugías en un mes. So the doctor sentenced my father to death. Así que el doctor había sentenciado a mi padre a muerte. I cannot accept the death sentence because I love my father very much. Y yo no podía aceptar que emitieran esta sentencia de muerte para mi padre porque yo le amaba muchísimo. I turned to God for prayers. Así que yo me dirigí y oré a Dios. And God sent a messenger.
Y Dios me mandó un mensajero. and that was my sponsor. Y ese fue mi patrocinador. He came to me with DXN, RG, and GL. Llegó con el RGIGL de Dxn para mí. I did not know anything about RG and GL. What was that? Yo no sabía nada ni de RG ni de GL. Yo dije, ¿eso qué es? How do I believe? How can I believe it will help my father? ¿Cómo iba a saber que podía ayudar a mi padre? He was very wise. Y fue muy sabio. He showed me his medical report was so thick. Me enseñó su reporte médico que estaba muy grande. He was a diabetic Era diabético. with all the complications like blurred vision, high blood pressure, kidney problem, gangrene. Con muchas complicaciones, con gangrena, con presión alta, con muchas situaciones. And he claimed he has been taking RGGL for 2 years. And I turned to the last page of his medical record. Well, he wasn't on any medication. Y me enseñó su reporte médico y al llegar a la última página, después de 2 años de tomar RGGL, ya no tenía ninguna complicación. That attracted my attention. What this Gadudama? Y entonces eso me llamó la atención. Yo dije, bueno, ¿y esto qué es del ganoderma? I started to collect a lot of literature, a lot of books, and I put aside all my profession. I want to know what is Gadudama. Y me puse a investigar me puse a investigar por todos lados y hasta dejé a un lado mi profesión porque yo quería saber qué era el ganoderma. All the researchers from Taiwan, from China, from New Zealand, from Canada, from America, I see what are this? Todas las investigaciones que tuve que ver de América, de Taiwán, de Nueva Zelanda, todas las que me topaba. When I make comparison, Cuando hice comparaciones. Dr. Lim's Gadudama gives the best efficacy due to the DXN technology. Y cuando hice las comparaciones vi que el ganoderma de Dxn, el ganoderma del Dr. Lim, tenía la mejor eficacia debido a su tecnología. Belief is very important. Creer es muy importante. Although I did not know what is Gadudama, I believe this product will help my father. Porque aunque yo no sabía que era ganoderma, yo creía que estos productos iban a ayudar a mi padre. I put my father on Gadudama. 3 months, he recovered completely from the stroke. Y tras 3 meses de darle ganoderma, mi padre se recuperó por completo de ese ataque cerebral. And my father's life journey was very sad. After his stroke, not long after that, he had prostate cancer, and it was 4th stage prostate cancer, and doctor gave another death sentence. Y de nuevo, después mi padre tuvo cáncer de próstata y otra vez el médico lo sentenció a muerte. Doctor said my father could only live 3 months. Decía el doctor que mi padre iba a vivir 3 meses. My father was only 76. Mi papá nada más tenía 76 años. I cannot let go of my father because I have not loved him enough. Y yo no podía dejar ir a mi padre porque no le había dado suficiente amor. With the experience I have in gynotherapy, Con la experiencia que yo tenía en ganoterapia, I went full swing for my father. me fui por completo por mi padre. I put my father on Mycovita, Le di 2 sachets a day, 24 grams, 2 sachets a day. le daba 2 sobres de Mycovita diarios a mi papá. And we have spirulina, we have cordyceps, we have all the enzymes. Le di todas las enzimas, la espirulina, el cordyceps, todo. And doctor gave my father 3 months. My father lifespan was extended 8 years. Y pues de las 3 semanas que decían, mi padre vivió mucho más de 8 años después. He passed away at the golden old age at 88, but unfortunately, he did not die from cancer. Y él falleció a la edad de 88 años, pero bueno, no falleció de cáncer. The sad thing was I was away, I was in Poland, my father had pneumonia. Realmente lo que pasó fue que yo estaba lejos, yo estaba en Polonia y a mi papá le dio neumonía. So that was the saddest things in my life, in my thought. Y esa es la cosa más triste que me ha pasado en la vida. However, the experience of this gynotherapy, we have to move on to save more lives. Sin embargo, con la experiencia de la ganoterapia tenemos que movernos y salvar más vidas. Knowledge is very important. El conocimiento es muy importante. Study more about all the products range in Dxn. Estudia más los rangos de productos que tenemos en Dxn. And make full use of the products with confidence. Y haz uso completo de estos productos con toda la confianza. You gain your own experience. You are the
therapist. Tú gana tu propia experiencia, tú eres el terapista. And carry your passionate heart. Y llévalo con un corazón apasionado. And carry Dr. Lim's mission and vision in your heart. Health, wealth, and happiness. Y lleva tu misión y tu visión de salud, riqueza y felicidad de nuestro Dr. Lim. And together we can weave a big network of gynotherapy to save mankind. Y juntos podemos hacer una gran red de ganoterapia para salvar a la humanidad. Let us work together and make Dxn glow in this world. Vamos a hacerlo juntos. Hagamos que Dxn brille en el mundo. And I need all of you, your passionate heart. Let us team together, weave a big network of healing in this world. Los necesito tu corazón apasionado para hacer una gran red y poder curar al mundo. And today, I would like to congratulate all of you here in this meeting. Y hoy quiero felicitar a todos los que se reunieron se dieron cita en esta reunión. You are our health ambassadors. Tú eres nuestro embajador de la salud. Thank you for being here with us today. Gracias por acompañarnos aquí el día de hoy. Of course, that's a very strong vision and mission from your side. Es una misión y una visión muy fuerte de parte suya. And I'm sure, all the members likewise fully agree with whatever that you shared today. Y obviamente los miembros están de acuerdo con lo que usted les compartió el día de hoy. And together we're going to reap a big network of healing around the world. Y juntos vamos a hacer una gran red de curación en todo el mundo. So that was awesome. That was splendid. I mean, that is something amazing. Fue maravilloso, fue espléndido, fue glorioso. And, on behalf of the entire region of America, Y de parte de toda la región de América, let me thank you for joining quiero us in this program. agradecerle por unirse con nosotros a este programa. Yeah, I'm sure you're giving a lot of sessions to people around the world. Sabe que ha dado muchas sesiones para muchas personas en todo el mundo. Because nowadays it's not possible for you to travel. Y bueno, ahorita pues en este instante no puede viajar. Thanks to the social media, thanks to the online conferencing tools we have. Pero gracias a las redes sociales, a las herramientas que tenemos tecnológicas, You also have an opportunity to listen to you. también tuvimos la oportunidad de poderla escuchar. So once again, thank you so very much. Please extend our best regards to your family. Así que nuevamente muchísimas gracias. Por favor, hágale llegar nuestros saludos a su familia. And extend our best regards to everybody back in Malaysia. Y nuestros saludos a todas las personas en Malasia. So hope to see you very soon in person. Espero volverla a ver muy pronto, en persona. Thank you so much, Madam Jane. Muchas gracias, Madam Jane. You have Thank any you. final? Yeah, go ahead. Sígase. Thank you, Mr. Prajit, for organizing this meeting, and also thank you, Ms. Pradla, for the wonderful translation. Otherwise, the message won't be able to get across to your network in America. Muchísimas And gracias, love all señor of you. Prajit. I love all of you, DXN members and leaders. Thank you. Team Thank you. together. Muchísimas gracias al señor Prajit, a la traducción, porque si no, no podría comunicarme. Y de veras, muchas gracias a todos los miembros, a todos los distribuidores, a todas las personas que están allá afuera. Of course, we have around close to more than 400 people watching you live. And of course, several thousand people are going to watch this video as well later on. Y claro, tenemos muchas más de 400 personas ahorita en vivo, más todas las que se van a unir y van a poder continuar viendo este video. And I'm sure this was a big session, a great session of learning for everybody. Esta fue una gran sesión, un gran aprendizaje para todos nosotros. So thank you so much, Madam Jane, once again. Madame Jane, muchísimas gracias. Thank you. So- Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.